Bueno, iniciamos otra instancia de La Verdad en el Otro, siempre aclarando que, bueno, las personas especialistas en los distintos temas que nos acompañan en esta instancia no significa que tomen ninguna definición o preferencia en términos político-partidarios o de precandidaturas. Es esencialmente una instancia que hemos generado para informarnos, para intercambiar ideas con la gente que entiende y que sabe y que está informada de temas relevantes en la sociedad, para nutrirnos de esa experiencia y eventualmente, obviamente, ir conformando mejores políticas en todas las áreas. En el día de hoy estamos con Jaime Saavedra. Jaime ha participado esencialmente en los temas de las políticas de privación de libertad y rehabilitación. Ha sido el factotum de proyectos como los del Polo Industrial del CONCAR, del Complejo Carcelario, y hoy dirige la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Por lo tanto, sin duda tiene la experiencia y los antecedentes, digamos, que le dan mucha autoridad para hablar de este tema que es tan importante, ¿verdad? Así que muchas gracias por acompañarnos, Jaime. Es un gusto para nosotros. Muchas gracias por la presentación y el gusto es mío. A veces uno siente que la sociedad consume de alguna manera, bueno, el delito, después cuando se agarra al responsable, al delincuente y demás, pero que de alguna manera a partir de ese momento como que se baja un telón y no hay tanto foco, tanta preocupación en lo que pasa después, ¿verdad? Es decir, en cómo se dan las condiciones de privación de libertad de los reclusos, de los delincuentes, cómo se dan las políticas asociadas a la rehabilitación, que también son relevantes para una espiral o no de temas de seguridad. ¿Cómo ves tú eso y cómo ves que se han ido avanzando políticas en ese sentido? ¿Qué cosas quedan por hacer? Tengo filosóficamente la postura siempre de mirar el medio vaso lleno, y mi experiencia ha sido tanto en privación de libertad como ahora en la Dirección Nacional de Apoyo a Liberados y las políticas postpenitenciarias, que la sociedad nos ha cobijado, hay como una creciente sensibilidad de parte de la sociedad, de todos los partidos políticos, de todos los sectores sociales, y eso tiene que ver, a mi juicio, con dos cosas. Primero, con la percepción que todos tenemos de que hay algo que no está funcionando bien en términos de convivencia, y por otro lado el compromiso del ciudadano medio cuando advierte que de parte del servidor público hay mucho esmero, mucha dedicación, mucho amor a la tarea y un sentido de esperanza, tratando de construir una sociedad mejor, en definitiva, que es lo que todos queremos. Claro. Todos queremos aquí que nuestros hijos crezcan en paz, que vayan a la escuela, que se eduquen, ¿no? Todos queremos vivir sin miedo. Claro. Nos diferenciamos en cómo son las formas que pensamos que hay que avanzar, pero evidentemente la convivencia en paz es un objetivo de todos, ¿no? Que tampoco son muchas cosas, y si todos, yo miro a mis hijos hoy y me pienso a mí en la infancia, y 9 de cada 10 nos ha pasado eso. No es mucha cosa lo que vos precisás para ser feliz y aprender el arte de vivir en comunidad, ¿no? Es ir a la escuela, tener amigos, ir al liceo, tener novias o novios, pelearte, jugar, divertirte. Esas cosas son en definitiva donde uno va adquiriendo las destrezas para participar de la vida en comunidad, que cuando se logra es una fiesta, más allá de las dificultades que todos tenemos. Pero lo que sí yo entiendo que ha habido es, de parte de la estructura política, un avance más lento que esta conciencia social sensible que yo advierto. No sé si me explico. Sí, claro. Creo que
Si vos hoy mirás, por ejemplo, los programas de los partidos políticos, las políticas postpenitenciarias, prácticamente que no están ausentes, sí. Y están saliendo 6.000 personas por año de las unidades penitenciarias, ¿no? Personas con un perfil muy complejo, que la tienen muy difícil para arrancar a participar de la vida en comunidad, que es lo que todos queremos, para que dejen la vida del delito, digamos. Ni hablar, o sea, la famosa rehabilitación. Claro. ¿No? Sí. Ahí sería muy bueno que tú nos ayudaras a entender y a informarnos de cómo ves primero el estado de situación en los complejos carcelarios y demás. Hace un tiempo hubo un informe del comisionado parlamentario que, en términos caricaturescos, digamos, de mi parte, planteaba que había 1/3 de centros carcelarios que tenían habilidades para la rehabilitación de los reclusos, 1/3 que más o menos, y 1/3 que definitivamente la situación es mala. Lamentablemente este último tercio es el de los establecimientos más grandes, ¿no? El CONCAR, Libertad, Canelones, lo que tiene mayor número de reclusos, también tiene, digamos, los reclusos, si se quiere, más complicados, ¿no? Ese es un panorama que, bueno, podemos extraer lecciones de eso, ¿no? En cuanto a tener una mejor segmentación, digamos, del tipo de reclusos, quizás en establecimientos más pequeños. También mi pregunta va a ir sobre el lado de los temas del hacinamiento, ¿verdad? Cuando el Frente Amplio empezó a gobernar había una situación de hacinamiento muy importante, y a pesar de que hoy tenemos un número de reclusos bastante mayor, casi el doble de lo que había hace 10, 12 años, los niveles de hacinamiento, entiendo, se han reducido, y bueno, y ahora está pendiente un poco ya la incorporación al sistema de la cárcel que se hizo en régimen de participación público-privada. ¿Cómo estás viendo vos ese panorama de las posibilidades de rehabilitación que efectivamente ofrecen los centros penitenciarios y los niveles también de hacinamiento en el que hoy viven los reclusos? A ver, primero el mapa estratégico, ¿no? Yo para decirlo muy rápidamente y muy sintéticamente, la administración de Bonomi resolvió en términos de diseño institucional muy correctamente problemas muy complejos que el Uruguay tenía. Es decir, la administración Bonomi logró hacer lo que el Uruguay tenía pendiente de hacer si quería encaminarse en un sentido de progreso en las unidades penitenciarias. Esto tiene que ver con la creación de un sistema único nacional de penitenciaría que no existía. Había como 19 subsistemas en el Uruguay, políticos y administrativos, entonces era imposible de ser manejado porque cada jefe de policía departamental se hacía cargo de la cárcel de su departamento, y por otro lado estaba el sistema de las cárceles más complejas o metropolitanas. Entonces era imposible obrar. Entonces la creación del INR es un salto cualitativo muy importante. La segunda decisión estratégica correctísima fue separar el proceso de separación de la policía del sistema penitenciario, un proceso gradual que se está haciendo a partir de la incorporación de operadores penitenciarios civiles, técnicos, profesionales. Y institucionalmente con la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y del INISA, ¿verdad? Exactamente, la descentralización se está discutiendo ahora, es el último paso de esa El INISA ya se descentralizó, está en el proceso de implementación. Exactamente. Y el INR se está discutiendo. Esa es un poco, discúlpame que te corte ahí, en esa lógica de que antes tenías vos a la policía gestionando los centros penitenciarios, ¿no? Y un poco en la distribución de roles que tiene el Estado y de asignar roles a las distintas agencias, daba la impresión de que la policía tenía la vocación, el mandato asociado a la prevención y la represión del delito. Claro. Pero que la rehabilitación es un animal diferente, ¿verdad? Exactamente. Además, en realidad la policía ingresa al sistema no por buenas razones, ingresa en el año 72 por razones de carácter político. Entonces, después esto fue en el año 72, y después
la inercia institucional se fue postergando. Después la complejización del fenómeno delictivo también abonó en el sentido de que permaneciera. Pero claramente es un cuerpo que no está preparado para la tarea esencial de las unidades penitenciarias, que es preparar al individuo para que participe cuando salga de la vida en comunidad y abandone el mundo del delito. Esa no es la preparación que la policía tiene. Porque la privación de libertad y la represión permanente son dos lógicas completamente diferentes. Completamente distintas, claro. Es decir, la policía está preparada para agarrar a Jaimito y ponerlo a disposición de la justicia, pero no está preparada para trabajar con Jaimito para que Jaimito revea su mundo de decisiones que lo llevaron a estar en privación de libertad. Entonces, no está preparada porque no está en su perfil, en su vocación institucional, ¿no? Sí. Está para otra cosa, digamos. Está para otra cosa, exactamente. Está para otra cosa. Entonces, eso fue que además era una decisión, de todas creo que era la decisión más complicada, porque cuando una corporación se instala, ¿no?, va generando legítimamente su carrera profesional, sus derechos, sus expectativas, su vida familiar, todas estas cosas que nos pasan a todos. Entonces, desandar ese camino es un camino pesado, y más con la corporación policial, que es una corporación que no es sencilla. Así que eso fue un enorme paso que se dio, que se está dando. ¿En qué etapa está la discusión sobre la descentralización del INR? Y ahora la descentralización del INR está a nivel parlamentario, creo que en discusión en Cámara de Senadores todavía. Ajá. Pero o sea, hoy por hoy, digamos, esto sigue en la órbita del Ministerio del Interior. El INR sigue en la órbita del Ministerio del Interior y las políticas postpenitenciarias también. Ok. Y esto iría hacia un servicio descentralizado. Y ahí hay diferencias de cuál es el ministerio que tiene que ser de referencia, si el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura. Hay distintas posiciones. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, yo lo ubicaría al Ministerio de Educación y Cultura o al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que en general pasa es en los países que tienen Ministerio de Justicia, que no es el caso, lo ponen como ministerio de referencia, que sería lo más adecuado. Sí. Pero también ahí habría que, digamos, que formar o capacitar o generar un ámbito más especializado en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve ahora el actual Ministerio de Educación y Cultura y obviamente no tiene la vocación ni las capacidades, ¿no?, para esto, ¿no? O sea, habría que agregar un... Sí, totalmente. Ahí va a ser todo un desafío enorme para... Lo mismo si hablamos del MIDES, ¿no? Aunque el MIDES quizás está más vinculado a las problemáticas de los contextos en los que se da muchas veces la delincuencia, y por lo tanto a veces también los contextos en donde debería darse la rehabilitación, ¿no? Sí. La reinserción social. Hay buenas razones para tenerlo en cualquiera de esos dos ministerios. Yo, por razones puramente de circunstancias, hoy lo asociaría más al Ministerio de Desarrollo Social. Pero admito... O sea, definitivamente el Ministerio de Referencia no puede ser el Ministerio del Interior. A mi juicio no. Ok. Porque no hay una... ¿Del INISA? ¿Cuál es el Ministerio de Referencia? Del INISA es el Ministerio de Desarrollo Social. De Desarrollo Social. A través del INAU. Era el INAU, claro. Creo, pero sí. sacando apurado. Sí, no, pero está bien. Pero digo, si esa lógica rige para los menores infractores... Tiene que haber en el Ministerio, la razón por la que definitivamente el Ministerio del Interior no, es porque tiene que ser un ámbito institucional que tenga la sensibilidad adecuada para discutir estos temas. Sí, la vocación, claro, en su rol institucional. Exactamente. A mí me pasa todos los días que vas a discutir determinadas temáticas, te encontrás con interlocutores que legítimamente tienen la cabeza puesta en otro lado, claro, otras prioridades, y que vos tenés como hablarles en chino, ¿viste? Sí, claro. Entonces, sí. ¿Cómo es la situación hoy? Sí, perdón. A tu pregunta inicial. Entonces, esta administración del Frente Amplio resolvió de modo estratégico estas cuestiones que no son menores, son muy pesadas. Sin duda. En el marco de esta reforma, el Uruguay va a andar los próximos 30 años. Esto es así. Entonces hay que saludarlo y celebrarlo, y cuidarlo con mucho esmero.
Después, en términos ya más de carácter cotidiano, yo haciendo la aclaración de que hace un año que ya no estoy trabajando en el terreno, o sea que puedo tener un poquito los folletines atrasados, parece claro que en algunos lugares estamos extraordinariamente bien, ¿no? El caso de la unidad de Punta Rieles que dirige Parodi, el programa del polo industrial al que hacía referencia, que además está ubicado en el CONCAR, que es un complejo muy difícil, entonces le da un valor agregado, le da un plus muy interesante a algunas unidades del interior, donde están ocurriendo cosas fantásticas y donde vienen de todos lados del mundo a ver estas cosas, porque los uruguayos somos extraordinariamente modestos, pero y nos negamos a veces a reconocer esto, pero estas cosas nos están pasando. A veces uno tiene la ilusión de que los problemas son acá y que en el resto del mundo está todo resuelto, ¿no? En esto y en otras áreas. Es increíble. Y después, pero también hay lugares donde estamos muy mal y hay que trabajar hay que hincarle el diente intensamente, y tenemos problemas vinculados a la seguridad, claramente, porque venimos de 3 años de mucha violencia intracarcelaria. Tenemos problemas de hacinamiento en algunos lugares, y tenemos problemas de higiene, de seguridad, de problemas vinculados a la visita de las unidades familiares, de salud. Hay problemas, y bueno, hay que meter las patas en el barro, todos son solucionables. Sí, claro, pero en alguna conversación que tuvimos hace un tiempo, tú decías, todo esto también arranca en visión de políticas de privación de libertad, con el enfoque, la filosofía que hay atrás del asunto, ¿no? Quizás el hecho de que estuvieras en una égida policial con lógica policial priorizara más la privación de libertad en clave de represión interna, de encerramiento, ¿no? Y que difícilmente cualquiera de nosotros que está 20 y tantas horas por día dentro de una celda, difícilmente salga de la mejor manera, y que había que hacer como un cambio de chip que, dicho, parece una trivialidad, pero que es relevante, que es decir, la gente que está privada de libertad está privada de libertad y nada más que privada de libertad, no tiene que estar privada de una vida, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que tener en la vida cotidiana, poder trasladarse, interactuar, tener preocupaciones diarias, ¿no? Ya sea de trabajo, de estudio. ¿Cómo está esa cuestión más filosófica de las políticas? ¿Estamos evolucionando en ese sentido? ¿Cómo se plasma en la realidad? Porque tu experiencia del polo industrial en el CONCAR creo que de alguna manera se basa en ese clic de enfoque, ¿no? Sí, el cambio de paradigma, es decir, de dejar de concebir la privación de libertad o las políticas postpenitenciarias como si fuera una góndola. Yo agarro a Mario y lo pongo en este estante, y bueno, que esté el tiempo que tenga que estar en este estante, al paradigma del campo pedagógico. Es decir, nosotros tenemos 11.000 personas privadas de libertad, tenemos 6.000 que salen por año. Esas son personas que sueñan, que quieren, que sufren, que han tenido muchas dificultades para la vida en comunidad, algunas dificultades que si nos las pusieran a nosotros nos las veríamos en figurillas. Entonces trabajemos con esta gente tratando de refundar el acuerdo social, el pacto social. Esto es bien sencillo, es decir, que la gente estar en privación de libertad no puede suponer que yo esté encerrado en una celda todos los días. No hay razón para que eso suceda. No puede haber alguna razón para que tú, si querés estudiar física cuántica, yo no pueda hacerte estudiar física cuántica en el CONCAR. Puede haber alguna razón, pero que tú salgas de la celda, no, que tú no veas al médico, no puede pasar eso. O que interactúen civilizadamente entre los reclusos, ¿no? La circulación responsable. No hay que haya una razonable alimentación, que haya razonables condiciones para la visita de la familia y de los hijos, y que el sistema se ocupe de que eso ocurra para todos. Porque si la preocupación cotidiana del recluso no es la de trabajar o estudiar o interactuar razonablemente, termina siendo
en un contexto de agresividad, de encierro, de fea interacción entre reclusos, dormir con un ojo abierto o con un corte carcelario abajo de la almohada, ¿no? Ya hemos pasado por esto, ya todos sabemos, no hay que llamarse a engaño. Pasó Uruguay, pasaron todas las cárceles de Latinoamérica. ¿Qué cosas producen extraordinarios niveles de violencia y generan después reincidencia, claro, y reincidencia en grado mayor al delito original? En privación de libertad. Entonces nosotros tenemos que repensar, y para mí lo fantástico de todo esto es cómo cuando cambia el chip uno se da cuenta de que el cambio opera mucho más rápidamente de lo que uno imaginaba. Los propios reclusos apoyan rápidamente. Absolutamente, y las familias, y las familias extendidas, y el prodigio que se da de reconstitución de los núcleos familiares que se habían lesionado, o la generación de nuevos núcleos sociofamiliares, que es tremendamente importante porque todos necesitamos estar acompañados en la vida. Obvio. Y más en esas circunstancias. Sí, y cuando salís también. Obvio. Todos necesitamos a alguien que nos quiere, que nos cuide, que cuando termine el día nos rasque un poco el lomo. Todos necesitamos eso. Entonces eso es un factor de promoción y de generación de apego a la vida de comunidad importantísimo. Y además otra cosa que yo creo que alguna vez te he comentado, que es fantástica también. Esto pasa en Uruguay, pero pasa y en Uruguay se puede medir, y en los otros países también. En los lugares donde se hacen las cosas muy bien, todo resulta no solo mucho mejor en términos de convivencia, de reinserción social y de todas estas cosas que el Uruguay precisa como el oro, sino que además es muchísimo más barato. Además, es más eficiente y más barato. Mucho. O sea, no es un tema de recursos, básicamente. Nada. Por ejemplo, la experiencia... Sí, perdón. Perdona que te corto. No, dale. Otra cosa interesante. El tema de la privación de libertad insume muchos recursos. Hay un claro, estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que estaba, bueno, ahí me meto en tu tema, no, dale, con precisión, que contrario, estimaba en 0,7 del Producto Bruto Interno por año lo que se dedicaba en el 2015 a la privación de libertad. Es una fortuna. Es un montón de plata. Viste que a veces cuando la gente habla en términos del producto y dice 0,7, 1,5, parecen todas cosas chiquitas, ¿no? Pero, a ver, un 0,7 del producto, de un producto de 55.000 millones de dólares, son cientos de millones de dólares, ¿no? Son como 460 millones, me habían dicho alguien hace... Y sí, o sea, 400 y algo, claro, 0,7, sí. Es tremendo. Sí. Es tremendo. Y ojo que habría que ver más en detalle cómo se llega a ese 0,7%, porque a mí me ha pasado en este año ver cómo hay un presupuesto que está otorgado por el presupuesto nacional, el presupuesto quinquenal, el presupuesto nacional, pero también después hay partidas extras por distintas exacto, o sea que todavía es más alto, que provienen de otro lado, y lo que gasta ANEP también, y lo que gasta el Ministerio de Desarrollo Social, o lo que gasta INEFOP. Claro. Entonces ahí hay que... Sí, hay que sumar todo. Hay que sumar. La experiencia del polo industrial en el CONCAR, un poco vos decías, los reclusos de alguna manera rápidamente se pliegan a esto porque les mejora la vida y porque ven una perspectiva. Vos incluso has trabajado no solo en los módulos más livianos del CONCAR, sino incluso incorporado el tema del polo industrial en módulos más pesados, con delincuentes más consuetudinarios y pesados, y es un ámbito en donde incluso hay empresas privadas que ofrecen trabajo, pagando los laudos de los consejos de salario. Contanos un poco de esa experiencia, dónde está, cómo fue surgiendo, cómo avanzó y un poco cómo estamos parados hoy. Y avanzó. La idea fue tratar de transformar en fortalezas nuestras las debilidades que nosotros veíamos en el sistema. Entonces, había una estructura que estaba en el CONCAR colapsada, que estaba en un edificio que estaba en ruinas, un viejo, no sé, esas cosas que pasan en las unidades penitenciarias. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no reconstruirlo nosotros con mano de obra de personas privadas de libertad, que esto se transforme en un alojamiento más digno? Y
y terminó siendo el primer módulo del polo industrial, que era el módulo 9. Y hoy es uno de los módulos donde realmente se vive en condiciones muy dignas y ocurren cosas mucho más razonables que las que ocurren en otros módulos. Allí es donde tienen incluso la radio. No, ese no. En el otro módulo. Después fue evolucionando. Esto fue evolucionando. Entonces, después de la experiencia esta del módulo 9, donde participaron 26 personas, y se generó todo este movimiento que además tiene, es lo que te decía, se empezó a trabajar en la reconstrucción de este espacio. Ahí va a ser el alojamiento es mucho más lindo, se limpia, se cuida, empieza la familia, y el privado de libertad, que de repente no sabía ni barrer, termina después de eso siendo finalista de baño. Claro. Es una cosa... Una forma de aprender, de educarse, de formarse. Y se van capacitando. Y después de esa experiencia exitosa vino, creo que fue lo que terminó de consolidar el gran salto del polo, que le propusimos al ministro Bonomi hacer la refacción del módulo 4, que había quedado siniestrado en un motín del año 2012, de abril del 2012, que ya era una obra mucho mayor. Una obra mucho mayor, y además en el corazón del CONCAR. Y bueno, y ahí nos dijeron que sí, y ahí ya fue como imparable, porque pasamos de los 26 privados de libertad que teníamos trabajando en el módulo 9 a 160, y nos fue muy bien en el módulo 4, se vivió también esta experiencia. Y después empezamos con la planta física. ¿Para qué vamos a comprar ollas si podemos hacer las ollas acá? Más las ollas para cocinar para la comida del CONCAR. Además, las ollas que se compraban en el sistema, en el mercado común, no son ollas preparadas para la vida penitenciaria, pues se les da un uso mucho más duro que la que le das vos en tu casa. No duraban nada, era un barril sin fondo. No duran mucho en casa, menos iban a durar ahí. Y entonces empezamos a hacer ollas, empezamos a hacer escoba, los bloques, carpintería de aluminio. Un montón de cosas que eran necesidades propias de la vida carcelaria. Y ahí se armó la planta física del CONCAR, y en la planta física del CONCAR están los emprendimientos institucionales, las oficinas administrativas, y está ahora la radio esta preciosa que bueno, ojalá la visite dentro de poco tiempo. Sin duda. Pero que además creo que es el tema de la comunicación, altera aquel enfoque de que cada uno está encerrado en su cubículo, ¿no? Es tremendo, porque además tiene un enorme poder para resolver conflictos internos, las tensiones internas propias de la vida carcelaria, para canalizar las tristezas y las angustias. Mirá que no hay cosa más triste, pero que te hace erizar la piel, que una unidad penitenciaria un domingo después de las 5 de la tarde, cuando se va la familia. Después que se va la familia, es una tristeza acongojante. Entonces, que haya vehículos de comunicación es muy importante. Y ahí en la planta física están instaladas estas empresas que yo siempre recuerdo con la zona franca del pobrerío, de que cómo puede ser que haya empresas que apostaron por esta experiencia, que pagan todo lo que tienen que pagar como cualquier empresario afuera, y no haya un solo estímulo fiscal para promover esto, que es una de las claves que a mi juicio el Uruguay tiene. Esa es una línea de trabajo. Es una línea de trabajo que estoy seguro que por la dimensión además no mueve la aguja, digamos. Y además creo que va a ser como una invitación a otros a recorrer esta experiencia. Esto a nosotros nos ha pasado que hubo consecuencias del desarrollo, felizmente el desarrollo del Uruguay, ¿no? Se instala la empresa, la primera empresa, ¿no? Entonces, cuando vinieron otros empresarios, ya no teníamos que convencer a nadie, andá a hablar con el primer empresario. Claro, que te muestre la experiencia. Pero después vino la ley de inclusión financiera. Sí. Entonces, como trabajan en rigor, los privados de libertad que están trabajando en las empresas recibieron su tarjetita del banco y se hicieron usuarios del Banco República. Y son remunerados por medios electrónicos. Por medios electrónicos. Que les facilita también el vínculo con las familias, ¿no? Pero empezaron a sacar préstamos. Claro. ¿Me explico? Cosa que antes era imposible. Es decir, como vos y como yo, para construir su vivienda, de repente lejos de aquel lugar donde construyeron los vínculos que lo llevaron ayudaron. Claro.
fue como un salto cuántico, y en realidad eso fue, ¿cuál fue el costo para el Estado? Eso nada. Hacer un espacio amigable, recibir a la gente bien, tratar de resolverle los problemas al empresario que pudiera tener de entrada de los camiones y salida de los camiones y los materiales. Fue una actitud amigable para recibir a aquellos que tienen que trabajar junto con nosotros para construir un Uruguay distinto. Sí. Yo decía que en algún momento también se expandió esta experiencia hacia módulos más pesados en el CONCAR, ¿no? No sé si fue el módulo 10. Claro. ¿Cómo, esto lo tomo como excusa para preguntarte lo siguiente, ¿cómo conviven estas cosas con un montón de prácticas que se dan en los complejos carcelarios, ¿no? De tráficos de poder, de tráficos, temas de adicciones, de drogas, de combates entre grupos, o sea, ¿cómo se desarrollan vínculos? ¿Cómo puede ayudar esto a mitigar justamente esas problemáticas dentro del complejo carcelario? La experiencia indica que cuando hay como ciertos principios reguladores de estas experiencias, ¿no? Lo que yo te decía de la circulación responsable, que nadie esté encerrado en su celda 20 horas por día. Claro. El tema de la alimentación, garantizar que un tema de sobrevivencia, es decir, que la persona tenga la alimentación adecuada. Además, no hay razón con lo que invierte el Estado uruguayo para que la gente no coma bien en las unidades. Si no vas a comer caviar, pero no podés estar desnutrido. El tema de favorecer las visitas familiares y las visitas íntimas. ¿Hay algún mecanismo como de incentivo en la medida en que si vos te plegás a este tipo de experiencias, se te facilitan visitas familiares? Si ustedes van al polo, es una parte del CONCAR que seguramente no conocen, no lo van a poder creer, es muy impactante cuando se llega y se ve eso, porque está todo limpio, todo pintado, todo cuidado, hay espacios de visita muy dignos para las familias, juegos para los niños, todo hecho por ellos y que con costos bajísimos, ¿no? Claro. Pero cuando aplicás estos principios, los niveles de violencia se reducen a la nada. La violencia intracarcelaria. Claro, esas cosas que comúnmente se saben y que aparecen en la tele, se reducen a cero. Sí. Lo mismo pasa en si estás 23 horas en una celda, salís rabioso de ahí, cualquier cosita te hace saltar, ¿no? Todo. Entonces, cuando vos esto lo haces consensuadamente, le das la participación y la persona privada de libertad ve que se refleja en su vida cotidiana lo que tú te comprometiste a hacer, 9 de cada 10 participan. Es como la vida en el barrio, en tu bar. Si hay ciertos presupuestos que se cumplen, y si más o menos se cumplen, estamos todos bien. Y trabajás con un vecino, si el vecino, yo que sé, agarró y te terminó el asado y te tiró las obras en el jardín, claro. Pero si no te peleás con los vecinos, tenés una actitud amigable. En las unidades pasa eso también. Claro. Ahí, según recuerdo, me habías comentado que también operás con una lógica de referentes que tienen de alguna manera liderazgos informales en el centro carcelario, que si vos te los ganás para este tipo de experiencia, incluso en los módulos pesados, es otro mundo, ¿no? Eso es así, pero también nosotros, yo siempre digo, ahí los que estamos por fuera, digamos, de la privación de libertad, tendemos a pensar en el privado de libertad o en el recientemente liberado como si fuera una subespecie, pero tiene los mismos sentimientos y los mismos sueños que tenemos todos. Y las necesidades, claro. ¿No? Y las mismas prácticas en las instituciones que tenés vos, que tengo yo. Es decir, vas encontrando tu lugar cuando te lo ganás y sos reconocido, en fin, pasan esas cosas, y cuando la macaneás te dejan un poquito de lado. Claro. Entonces la promoción de aquellas personas que están haciendo un camino de reconversión, alejado de la vida del delito, es una cuestión natural, y es el mismo fenómeno en última instancia de lo que nos pasa a todos en la vida cotidiana. Claro. Sí, el ir formándonos para la convivencia en última instancia y las capacidades para producir, para... Totalmente. Y una cosa que yo siempre, que yo trato de insistir mucho, nosotros
hay algunas cosas que podemos hacer en privación de libertad, pero hay que pensar mucho en el antes, porque cuando si llega Jaime a la privación de libertad a los 18 años, es porque antes no pudo la familia, no pudo la escuela, no pudo el liceo. Sí, las causas. Hay cantidad de indicios antes, ¿no? Entonces, es decir, es una actitud muy facilista reprocharle a Jaimito a los 18 años que se dedica a hurtar o a rapiñar, que hurte o que rapiñe. Pero de repente, en 9 de cada 10 casos, yo los conozco a todos. Vienen de contextos donde eso hasta culturalmente a veces... Exactamente, no tuvo el capital cultural como para resolver estas cosas bien. Entonces, a veces uno juzga con el bagaje y las fortalezas culturales que uno tiene. Si vos me rezongaras ahora públicamente y me reprocharas que yo no conozca a Keynes, no sé, tengo algún titular, pero no, mirá, desde que nací hasta ahora no me prepararon para eso, entonces no me resuelve. Es lo mismo, claro. Claro, podés decirme, estudiar Keynes que mirá que vale la ayuda pena. Para claro. No, claramente los temas en general de seguridad, tenés temas de combatir las causas sociales del delito, reprimir el delito también, y la privación, políticas de privación de libertad y rehabilitación. Así como vos pasaste del polo industrial del CONCAR a trabajar en el terreno, como decís vos, a la dirección de apoyo al liberado, o sea, ¿qué pasa cuando el recluso sale, ¿no? Pasemos también en la conversación a las temáticas de la reinserción, las dificultades. ¿Cuánto hay también de problemas que trae el recluso, ¿verdad? En sus capacidades para la reinserción social? Y también cuánto hay del lado social, laboral, cultural, educativo, sanitario, que facilitan o perturban la reinserción social de un recluso. Ahí está en el núcleo del trabajo de la dirección que ahora tú dirigís, ¿no? Sí. Y bueno, supongo el perfil de los 6.000 que salen es que yo te relato, es decir, gente muy joven, con muy bajos niveles de capacitación, con bajos niveles de adhesión al sistema educativo, tempranamente vinculados al mundo del delito. La separación, el desapego al sistema educativo está en la base de la inmensa mayoría de estos problemas, ¿no? Eso es tremendo. Mirá, yo, y esto no me lo contaron, yo lo viví, ¿no? En los sectores más duros de las unidades más complejas, la tasa de analfabetismo es enorme, por lo menos 10 veces más en la sociedad. Que en la sociedad. Esto yo lo vi y yo lo medí, ¿no? Y te estoy regalando el analfabetismo por desuso, es decir, claro. Sabés escribir, sabés leer, pero que como nunca más me olvidé. Sí, ahora se usan los celulares, ¿no? Claro, sí. Es un, ahí hay un problema, la verdad que no podemos meter la cabeza abajo de ¿Qué niveles de cosas básicas, sí, claro. De no saber firmar. Claro. De no saber firmar. Ni hablar de conocer derechos y obligaciones muchas veces. Olvidate. Hay como muchas subculturas que a nosotros nos cuesta incorporar. Entonces, claro, yo siempre le hablo siempre con los técnicos nuestros y con toda vez que tengo oportunidad. Imagínate vos una persona de 30 años, no vinculada al mundo del delito, de 30 años que tenga que salir a buscar por primera vez trabajo, que no tenga calificación, no tenga referencia, no esté mal presentado, se le pone muy cuesta arriba y seguramente no consiga. Si a eso vos le agregás antecedente y muy pocas posibilidades de manejar razonablemente bien los conflictos. Entonces, que a veces hay cosas básicas. Yo recuerdo cuando se impulsó el programa de salud bucal, que lo hacía lo impulsaba la esposa del presidente Vázquez en su momento, ¿no? Sí. Una de las cosas que uno empezó a ver que son naturales, pero que uno a veces no, es que vas a buscar un trabajo y nomás, si no tenés la boca en orden, digamos, ya hay un impacto inicial que perturba muchísimas las posibilidades, ¿no? Cosas básicas. Nosotros justo en la Dirección Nacional
de apoyo liberado vamos a inaugurar dentro de un mes en un convenio con ASI un consultorio dental, y la idea es que todo el que salga tenga que tenga la dentadura completa. Claro. Y esta función es una experiencia que tiene su antecedente en la unidad penitenciaria de Punta Arenas y que ha funcionado muy bien. Qué bien. Y a muy bajo costo. Y hay un equipo de odontólogos de ACE que está trabajando de modo muy comprometido. Uno de ellos va a venir a trabajar con nosotros. Y tenemos mucha esperanza, aunque parezca tonto. Tonto, pero no es nada. Pero no, es absolutamente relevante. Sí. Si vos estás mal vestido, con mala presentación. Mala higiene. Eso está ahí. Estás en el horno, ¿no? Sí. Y la otra cosa que en Canelones, pero no en tal lado, o mirá, en Concar, dentro de Concar tenemos los problemas con lo que tuvieron en el módulo X y no en el que tuvieron en el módulo. En fin, todas esas cosas que es como yo siempre digo, hay que pasar de la brujería a la medicina, digamos. Claro. Sí, con información y con análisis. Claro. Hay una problemática que de alguna manera recrudeció un poco en estos años, después de que había disminuido, que es la gente que vive en situación de calle, ¿no? Y un poco lo que uno escucha de la gente que está más cerca de esas temáticas es que la gente que hoy hay en situación de calle no es necesariamente la misma que había hace unos años, sí, ¿no? Más asociada a la pobreza, a la falta de trabajo, a la falta de hogar. Ahora vos tenés aparentemente gente que tiene problemáticas adicionales de salud mental, de adicciones, y también reclusos que de alguna u otra manera no logran, o porque no son recibidos nuevamente en sus ámbitos familiares, o no logran una realización. ¿Tenés alguna percepción respecto a eso y qué podría trabajarse en esa dirección? Yo creo que nosotros hay como factores críticos asociados a la reinserción social positiva. El tema de la vivienda es uno. El tema del acceso al crédito, que después me gustaría hablar, es otro. El tema de los núcleos sociofamiliares, el tema del trabajo y la capacitación, como nos pasa a todos nosotros, digamos. Cuando la persona sale de privación de libertad, pasa por los servicios de la DINALI si quiere, no es obligatorio, porque ya cumplió con su pena con la justicia. Claro. O sea que nosotros no podemos tener una idea certera del universo. Pero los que trabajamos adentro... Los que van a la dirección del liberado ya hay un sesgo de gente que realmente quiere... Exactamente. Pero sí sabemos que hay mucha gente que tiene problemas de vivienda. Y el éxito cuantitativo de la posada está completa, revela que ahí hay una necesidad, claramente, ¿no? Pero yo siempre apelo al tema del tema del sentido común, ¿viste? Decir, ¿cuánto pueden estar los liberados? Sí, son 3 meses, son 3 meses, está el equipo técnico que acompaña, pero el tema del tiempo después lo evalúa el equipo técnico. Un criterio flexible en cuanto a que si vos saliste de la posada pero después tuviste un traspié y necesitas volver, bueno, ahí está. Claro, eso es parte de nuestro trabajo. Claro. Si yo no me voy a poner en puritano cuando sé que las dificultades son enormes, ¿no? Pero lo que te quería decir era esto. Respecto a la vivienda es un problema, pero es un problema para todos. Sí, claro. Entonces, tenemos que dar respuesta a eso. Y este tipo de respuesta de usar una estructura que estaba colapsada y que ya le costaba al Estado, que fue reparada Estaba ruinosa. Estaba ruinosa, fue reparada por los privados de libertad y está siendo usada responsablemente por la gente que se quiere reinsertar, es una maravilla. Y esto hay que replicarlo, y seguramente si lo replicamos vamos a tener el cupo lleno, porque los que trabajamos adentro, aun cuando los que tenemos el conocimiento previo, digamos, aun cuando no tenemos los números exactos, sabemos que las necesidades son muchas. Bien. Amenazaste con hablar de, por ejemplo, el tema del acceso al crédito, que obviamente también se debe referir o relacionar con la capacidad de ser empleado a la salida de la cárcel. Claro. ¿Cómo está esa situación? O sea, ¿el tema es efectivamente de acceso al crédito porque fuiste recluso, o en realidad es una dificultad que se deriva de no reinsertarse en el mundo laboral?
Porque no son, el crédito es fundamental para la vida en sociedad hoy. Te compras la casa, te compras el auto, te compras la comida, te vas de vacaciones, te vas a un viaje. Eso para los que nos parecen a nosotros cosas cotidianas, pero son fruto de una evolución muy fina de nosotros como sociedad. Y hay gente que no ha participado de eso. No es que ya que tenga problemas con el clearing, es que no tiene historia. ¿No? Entonces, crediticia, no claro, entonces yo voy a... Además no tiene un trabajo... Y lo tenés más complicado, ¿no? Imposible mostrar que va a poder devolver el crédito. Claro, lo tenés más complicado. Mirá, vos no tengo trabajo, salí, pero de repente un vecino me da para que le corte el pasto, que es un buen comienzo. Pero no tengo plata para comprar la cortadora de pasto o la tijera o lo que fuera, ¿no? Y entonces más que pensado en acceso a crédito en lógica bancaria, quizá lo que haya que pensar es en algún tipo de fondo. Bueno, ahí está. Entonces mirá lo que pasó. La historia del patronato, lo que es hoy la INALI, tiene una riquísima historia muy chiquita en este aspecto de pequeños préstamos personales que se dan, o el banco de herramientas. Y vos sabés que se cuida eso como el oro. Y los niveles de devolución son del 100% del tema. Hay que hacer entender que solo si se devuelve eso puede ser utilizado después por un nuevo... Pero después sí está el crédito más tradicional, que era lo que yo te contaba de lo que resultó de la experiencia de bancarización. Pero es gente que está teniendo un empleo. Que consiguió el empleo y que descubrió un mundo con eso. Entonces, ahora estamos viendo la posibilidad de lo que yo llamo el banco de los pobres. De la partida presupuestal de la INALI pueda manejarse esto más profesionalmente, porque hay programas, hay un programa de un hindú, ahora no me acuerdo el nombre, de microcrédito que funciona bastante bien. Hay experticia acá en Uruguay para manejar eso, entonces estamos queriendo darle un cariz más profesional para poder. Bien. Pero son temas a los que hay que abordar sin pudor, porque uno a veces puede decir, bueno, estás hablando de darle crédito, una tarjeta de crédito a los pitches. Bueno, sí, ponele el nombre que quieras. Estoy hablando de ver cómo ponemos a disposición. Es que todos queremos que dejen de ser pitch. Esa es la clave, ¿no? Y eso no va a pasar segregándolos de la sociedad. 9 de cada 10 uruguayos quieren que vivir más en paz de lo que estamos viviendo. Sin duda. Y para eso tenemos que poner al acceso de todos lo que queremos para nuestra familia. Tan sencillo. Sí, parece trivial, pero es lo que cuesta implementar, ¿no? Sí. Jaime, la verdad que te agradezco enormemente esta conversación, sin duda muy rica en un tema complejo, pero tan necesario de abordar, porque en buena medida los temas de la seguridad y del futuro en esta temática es de las preocupaciones principales que tienen los uruguayos, y creo que poner este énfasis de que también en la rehabilitación efectiva de reclusos está también una mayor seguridad en el futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta conversación. El agradecido soy yo, además, y siempre pienso esto, que ahora que un ministro, presidente del Banco Central, esté conversando conmigo con tanta sencillez, habla de maravilla de los uruguayos. Muchísimas gracias.